Les voy a compartir la pantalla y les voy a contar un poquito de qué se trata el taller y cuál es la idea de que hagamos un poquito de reflexión. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos como profesionales y cuando entramos en el mundo de la comunicación, ya sea la disciplina que elijamos, lo más difícil de todo es la comunicación. Asegurarnos que lo que nosotros decimos o lo que a nosotros nos dicen lo entendemos bien, entendemos lo que nos quisieron decir realmente y nosotros podemos comunicar de forma efectiva. A mí me tocó actuar en diferentes roles a lo largo de mi carrera. Yo ya me recibí hace muchos años y también hace muchos años que soy docente, pero aparte de eso es un planteo que me hice muchas veces como cliente, como diseñador, como proveedor, en los diferentes roles que me tocó participar y cumplir. Y me di cuenta lo difícil que es eso y lo poco valorado que está ser efectivo en la comunicación. Muchas veces atrás de nuestro trabajo se piensa si un diseño es lindo o no es lindo, si es creativo o no es creativo, pero muy pocas veces se habla de un mensaje efectivo o cuán efectivo fue la relación con el cliente o con el proveedor para llegar a que todo lo que se ve realmente comunique lo que buscamos. Así que un poco la idea es pensar esto, ver cuáles son los diferentes jugadores y sumarle un poquito más, que es el tema de los materiales y la sustentabilidad, que me parece que es algo que hoy en día en cualquiera de las disciplinas podemos hacer una diferencia y una diferencia muy importante. Yo voy a ir haciendo algunas pausas, ¿sí? Como para habilitarlos para hacerme preguntas. Así que cualquier inquietud que ustedes tengan me las van escribiendo y entre unidad y unidad vamos a hacer unos pequeños cortes como para responderles las preguntas, ¿sí? Así que cualquier cosa me van escribiendo en el chat y yo los veo. Antes de empezar, les cuento un poquito mi trayectoria, como para que entiendan desde el análisis desde dónde está hecho. Como les dije, yo soy diseñadora gráfica, me recibí hace 15 años, estudié dirección de cuentas en publicidad, después de terminar la carrera de diseño. Trabajé como directora comercial en una imprenta. Trabajé en editoriales como producción gráfica y trabajé, obviamente, y trabajo como diseñadora gráfica. Así que intentamos hacer un análisis de estos diferentes roles y me parece muy interesante ver cuáles son nuestros clientes internos y externos. Así que vamos a empezar ahí un poquito aclarando toda esta situación. Bien. Empecemos por pensar a qué llamamos cliente, ¿no? Que me parece que ese es uno de los primeros puntos como para saber dónde estamos parados. Un cliente está representado por una persona, ¿sí? Que es nuestro contacto. Hay diferentes tipos de clientes, pero hay alguien que tiene que asumir la responsabilidad de comunicarnos, que no es menor, ¿sí? Son palabras muy fuertes las tres. Asumir la responsabilidad de comunicarnos. El cliente tiene que tener en clara la idea y el objetivo para que nosotros realmente las podamos entender, que eso es algo que muchas veces genera un ruido, porque nos pasa muchas veces o que la persona que está en contacto con nosotros quizás no es la más idónea o quizás tienen dudas sobre el mensaje que quieren comunicar o no tienen muy en claro cuál es su público objetivo. Entonces, ahí ya empezamos, digamos, con el primer ruido a resolver, que es
poder evaluar bien quiénes son nuestros interlocutores y de qué forma podemos facilitarnos esa información, porque nosotros no podemos trabajar si no tenemos eso. Entonces, realmente ese cliente tiene que tener un contacto que sea un facilitador de información para nosotros. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería el rol del diseñador gráfico? Entonces, en este momento, si lo planteamos en los roles de cada uno. Acá un poco lo que les ponía era que el proceso de la forma, el punto, la diagramación, el conocimiento de la parte teórica y la práctica del diseño en sí, lo que se llama un proceso lindo, digamos, la colocación creativa de los colores, yo diría que es el 50% del trabajo. El otro 50% del trabajo es plasmar una idea, tener el conocimiento del objetivo y del problema. Objetivo como objetivo de cliente, o sea, ¿a quién le hablo? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el mensaje que quiero comunicar? Para poder llegar nosotros a eso, necesitamos pasar por varias instancias. Y lo primero es, como hablábamos antes, poder tener un cliente que realmente sea un comunicador efectivo, para que nosotros podamos tener un proceso creativo efectivo, ¿sí? Y que la idea que necesitamos plasmar sea realmente una idea para ese público objetivo. Bien, ¿cuál es el público objetivo? ¿A qué llamamos público objetivo? Es el receptor. ¿A quién está dirigida nuestro mensaje? Acá siempre hay una gran diferencia entre el que quizás se cree y el que realmente es. Por eso es que acá nos apoyamos en otras disciplinas y buscamos información de marketing, información de competencias y de recursos para que asegurarnos que realmente el público objetivo que nuestro cliente cree que tiene es el que realmente tiene. En general hay una distancia entre la información y la verificación de la información. Y eso es sumamente importante para que nosotros podamos diseñar, porque nos va a marcar justamente el discurso, ¿sí? El cómo decir ese mensaje. Yo siempre hago muchos chistes con mis alumnos y muchos colegas que trabajan conmigo, que ya por una cuestión generacional son más chicos que yo. Y digo, bueno, una cosa es que yo no lo entienda y otra cosa es que ustedes no lo entiendan. Ya hay una distancia generacional que yo no soy el público objetivo para entender algunos mensajes. Entonces, que yo no sea el público objetivo no significa que el mensaje está plasmado de forma errónea, sino es que quizás simplemente no es para mí, no soy el target. Y eso es sumamente importante, porque eso es lo que cambia de que sea efectivo o que no sea efectivo. Y también lo que pauta que un diseñador haya hecho un buen trabajo, ¿no? Bien. Hay otro jugador en medio de todo esto que yo quiero sumar, que es, y que muy pocas veces lo tenemos en cuenta, que es el proveedor, los proveedores. Los proveedores son socios estratégicos, ¿sí? Son personas que nosotros elegimos para que nos acompañen en nuestro proceso. Hay diferentes tipos de proveedores en función al proyecto que queremos elegir, ¿no? Podemos tener programadores cuando es un proyecto web, podemos tener ilustradores,
cuando quizás estamos haciendo un libro infantil, podemos tener una imprenta cuando necesitamos imprimir algo, correctores, diagramadores, community manager cuando estamos haciendo redes, un equipo de investigación de marketing cuando necesitamos información de datos duros o de dónde publicitar o estar haciendo una campaña. Toda esa información se genera con un feedback, ¿sí? Si yo necesito una ilustración, necesito explicarle al ilustrador qué es lo que estoy necesitando, a quién le estoy hablando, en qué parte de la historia se va a poner esa ilustración. Digo, estamos hablando de la comunicación en todos los aspectos. Y lo complicado que puede ser si en alguna de esas instancias del proceso, de la cadena, hay un malentendido. Y esto es mucho más común de lo que todos pensamos. Obviamente que hay malos entendidos, somos personas, tenemos todo un contexto que nos hace interpretar las cosas. Por eso es muy importante que busquemos formas efectivas para comunicarnos y ponernos siempre en el lugar del otro y entender que no podemos dar cosas por hechas, no podemos dar cosas por sentada. Yo no puedo esperar que un proveedor nuevo al que ingresa en este proyecto entienda la estrategia de comunicación que yo quiero llevar adelante, que quizás yo estoy trabajando hace meses con esta estrategia de comunicación. Entonces tengo un proceso de inserción hacia los proveedores que por más que sea pedir un presupuesto, hay que tomarlo en cuenta para ese proceso de inserción. Entonces, hasta ahora estamos hablando de 4 grandes jugadores, ¿sí? De el cliente como la persona que tiene la necesidad, el diseñador como la persona que la va a resolver, el público objetivo, que es el grupo que recibe este mensaje, y los proveedores, que son aliados nuestros para poder resolver esta comunicación, este conflicto, este problema. ¿Mm? Problema desde un buen lugar, ¿no? Problema hablado desde el buen significado que es la palabra problema. Si no, siempre lo asociamos con cosas malas. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia del diseñador gráfico para el cliente? El diseñador gráfico, como hablábamos recién, justamente tiene la responsabilidad de contribuir positivamente a la sociedad. ¡Wow! Es enorme el concepto de construir positivamente a la sociedad. Pero a mí me gusta esta definición porque nos pone un poquito la dimensión de cómo comunica lo que nosotros hacemos. Y que por más que sea, y que estemos empezando y que sea una tarjeta para un amigo o una campaña para una multinacional, nosotros tenemos el poder de contribuir en la sociedad con lo que nosotros diseñamos. Y eso es enorme. Y eso es lo que me inspira a que tengamos esta charla de hoy y a que sumemos conceptos un poco más actuales y atrevidos. El diseñador crea objetos visuales, ¿sí? Que ayudan al desarrollo y a la posibilidad de identificar problemas y tener la capacidad de poder transformarlas. Por eso hablaba de problemas como algo bueno, es detectar algo y poder transformarlo. No siempre, no es lo mismo que cambiarlo, ¿sí? Es transformarlo. Podemos adaptar eso y convertirlo en algo bueno, desde la comunicación, desde la observación, desde el uso. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la relación con el cliente, y yo les decía antes que necesitamos tener muy en claro
¿Qué es lo que se plantea? Hay algo que nos genera a nosotros la ayuda para poder discernir si el concepto y la información del cliente realmente es veraz. ¿Sí? Y hay una realidad, nunca nos olvidemos que nosotros desde nuestro lugar siempre vamos a tener una percepción de nuestra marca, como de nuestro trabajo, y eso es inseparable e innegable. Por eso es que cuando empezamos a trabajar es necesario tener datos, ¿sí? Datos concretos que nos ayuden a poder sacar nuestra percepción del lado y nos ponga un poquito más en una posición neutral. Nunca vamos a ser neutrales, ni nosotros, ni los clientes, ni los proveedores al 100%, pero es un buen ejercicio corrernos de ese lugar. Para poder captar la idea del cliente y para poder también comprender el mensaje, ¿sí? Porque es esto que yo les decía, no es lo mismo la idea que pueda tener el cliente, el problema que se detecta o el mensaje que se quiere transmitir. Y acá se suma otra cosa, que es optimizar el tiempo y los recursos. Van a ver que a medida que vayamos avanzando, a mí me gusta pensar, una vez un profesor en la facultad hace muchos años me dijo que nosotros éramos como directores de orquesta, porque tenemos que saber interactuar y el ejemplo que él nos ponía era, nosotros tenemos que conocer los tiempos de el violín, los tiempos del piano, los tiempos de todos los instrumentos sin la necesidad de saberlos tocar. Porque tenemos que tener el vocabulario y saber a quién le pedimos cada cosa con el vocabulario de cada una de las personas que interactúan. Nosotros le podemos hablar de una forma para pedirle información al cliente, le podemos hablar de otra forma para pedirle los datos duros a lo que es marketing o investigación, le podemos dar otra información a los programadores, pero el resultado y el final de toda esa información siempre tiene que ser el mensaje y el objetivo que nosotros queremos cumplir. Entonces, eso es lo lindo y lo difícil que tiene nuestra comunicación, tener la cintura para poder hablar con los diferentes jugadores de diferentes formas. Hay una herramienta que se suele usar muchísimo en marketing que la verdad es que yo la adopté muchísimo, que es el brief. El brief es el comienzo, ¿sí? Es de donde se definen las características del trabajo, donde se hacen todas las preguntas de base como para poder empezar a trabajar. Y la importancia que tiene ese brief es que si está bien hecho y las preguntas están bien formuladas, nos van a llevar al éxito sin duda. Ahora, si nos hicimos las preguntas equivocadas, también es seguro que nos va a llevar al fracaso. Así de importante es lo que algunos pueden llamar un papel. ¿Qué es lo que tiene este papel? Este papel es una charla y es una investigación y es un resultado en el cual nos hacemos preguntas como ¿quién es el público objetivo? ¿Sí? ¿A quién le hablamos? ¿Son personas mayores? ¿Son adolescentes? ¿Son personas que le gustan comprar tal cosa? ¿Son personas que tienen tarjeta de crédito? ¿Son personas del barrio? ¿Son personas de la ciudad? ¿Son personas del exterior? ¿Cómo hablan entre ellos? ¿Cuál es su vocabulario? ¿Cuál es su poder adquisitivo? ¿Son personas que transitan por la calle y andan en bicicleta? ¿Que le gusta la patineta? ¿Que van al parque? ¿Son personas que hacen ejercicio? ¿Que les gusta tener una vida sana? ¿Sí?
todos los ejemplos que yo les estoy dando son ejemplos que se llaman características blandas del público objetivo, ¿sí? Lo duro sería la edad, el nivel socioeconómico, ¿sí? Y lo blando es todo lo que hace a la persona, a sus valores, a su filosofía, al vocabulario. Sumado a esto, en el brief tenemos la identidad corporativa de nuestro cliente, ¿sí? Por más que sea una persona en particular, por más que sea una empresa, si arrancamos de cero, si no arrancamos, si es una confitería, si es un restaurante, si es una página que quieren vender ropa por una tienda online, comida saludable. Y en función a esto es atender cuestiones que ayudarían a nuestro cliente, ¿sí? Muchas veces cuando se evalúa este brief y se hace el análisis, nos muestra el alcance que tiene el cliente y realmente saltan, digamos, los problemas reales. Quizás un cliente nos contrató puntualmente para hacer una campaña para tener más seguidores en Instagram, pero en verdad lo que necesita es tener más ventas. Entonces, quizás lo que hacemos es una campaña promocional de un producto en particular y no de la marca. Entonces, ahí es donde va variando entender cuál es el problema que hay que, digamos, cubrir o el mensaje a transmitir para cada uno de nuestros clientes. Este brief nos ayuda también a pautar una planificación, ¿sí? Y a poder delegar responsabilidades. Cuando nosotros tomamos un trabajo, es muy fácil pensar que toda la responsabilidad sobrecae en nosotros y nada más. Pero nosotros tenemos una planificación y esa planificación nos va a ayudar a evitar los errores. Y escuchar las opiniones y las ideas, tanto de los clientes como de los diferentes responsables de cada proyecto, ¿sí? Y eso es algo que se plantea desde un comienzo, teniendo claro cuál es el proyecto. Cuando nosotros planteamos el tipo de expectativas y hablamos con el cliente a partir del brief, el tipo de expectativas que hay algo que es muy importante, que es el tipo de presupuesto que tiene nuestro cliente. No solo el presupuesto a cubrir por nosotros, por el nivel de trabajo que se puede significar un proyecto, sino por justamente los proveedores y los diferentes profesionales que entran para poder llevar a cabo ese presupuesto. Si nosotros queremos tenemos un cliente que necesita una tienda online para vender un producto, una de las partes más importantes, si es venta de producto que tenemos, es, por ejemplo, el hecho de la fotografía de producto. Al ser una venta online, necesito una muy buena calidad de fotografía para ese producto. Y cuanto más complicado o más chico sea ese producto, no es lo mismo hacer un producto de una tienda online de ropa que hacer una tienda online de billutería. Es mucho más difícil obtener una buena fotografía con detalle y de buena calidad de billutería que de ropa, por ejemplo. Y los fotógrafos no son los mismos, se dedican a cosas diferentes y necesitan equipos diferentes. Y si yo voy a vender por la web y lo único que va a tener el cliente, el público objetivo,
va a ser esa imagen, yo me tengo que asegurar que esa imagen sea efectiva. Entonces, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que para hacer el diseño de la página, vamos a tener, o mejor dicho, que incluir en el presupuesto y que nuestro cliente va a tener que tomar en cuenta que en el presupuesto va a necesitar un fotógrafo y el valor de lo que cuesta cada toma, cada imagen y el retoque posterior para poder hacer eso. Entonces, ahí es donde empezamos a incluir en un trabajo los diferentes proveedores en este proyecto y que tiene que ver con el presupuesto que tenga el cliente, porque hay clientes que no tienen el presupuesto para poder pagarlo o no lo contaban adentro del presupuesto, u otros que sí, que no hay ningún tipo de problema y lo ven como una inversión a futuro y que realmente se puede hacer. Entonces, una de las cosas que también tenemos que evaluar es el tipo de proyecto por tipo de presupuesto que pueda llegar a tener nuestro cliente. Obviamente que hay cosas que nosotros no podemos hacer y las vamos a tener que delegar y sumar a otros proveedores, pero también vamos a tener que evaluar el tipo de proveedores. Quizás hay proveedores que nos pueden ayudar con una estructura más chica a poder ajustarnos al presupuesto de un cliente que tenga una estructura más chica, o quizás no. Entonces, me parece que también es bueno, cuando hablamos con los clientes, poder entender la situación y el presupuesto con el que cuenta cada uno de ellos. Yo hice esta pequeña división, es una división súper informal, ¿sí? Que está en particulares, autónomos o pymes o empresas. Serían como 3 grandes grupos. Hay obviamente divisiones mucho más serias por ingresos y por todo, pero me parece que por lo menos si podemos tener en la cabeza que esto nos ajusta el presupuesto y el tipo de proyecto, sería ideal. Todavía estamos con los datos duros, ya vamos a llegar a los otros. Nosotros cuando estudiamos diseño gráfico particularmente, tenemos elementos básicos. Y esto no me voy a meter en la carrera de diseño y hacer evaluaciones morfológicas, pero más allá del tiempo que nos lleva a aprender los elementos básicos del diseño, es muy importante después poder entender cómo se aplican, ¿no? Y qué pasa. Nosotros podemos tener un excelente diseño, un excelente archivo diseñado, ¿sí? Ya vamos más a lo concreto. Entendí el mensaje del cliente, entendí el brief, me puse de acuerdo con el público objetivo, tengo el arte, pero ahora lo tengo que materializar, ¿sí? Soy muy buen creativo, tengo un manejo del espacio, de las formas, del equilibrio o del ritmo excelente, y tengo una idea muy efectiva, pero ahora tengo que materializarla. Entonces ahí es donde tengo que frenar y poder ver cómo la voy a materializar, ¿sí? A mí me gusta ponerlo de esta forma, que es un trabajo bien impreso no es cuestión de suerte. Nosotros podemos ser muy creativos desde el concepto, pero si yo estoy imprimiendo una revista para una cadena de supermercados y en la página donde están las carnes, en lugar de salir rojas
y agradables y bien, cuando se imprimen, salen azules o negras, es muy probable que nadie vaya a comprar a ese supermercado las carnes, porque van a tener aspecto feo, de vencido. Entonces, desde el arte, desde el archivo que yo preparé, la comunicación puede ser muy efectiva, pero si no acompañamos el proceso, tanto técnico como de comunicación, hasta el final de la línea, puede pasar que nuestro trabajo se arruine y esa comunicación no sea efectiva. Porque en definitiva, si esa persona después no fue a comprar y el supermercado vendió menos, mi objetivo como proveedor, como diseñador, en definitiva no se cumplió. Es muy fácil pensar que, bueno, no, pero yo el archivo lo hice bien. Sí o no. Mi trabajo no termina ahí. Ahí también tiene que ver con dónde nos hacemos este planteo de hasta dónde llega nuestro trabajo. Entonces, en esto me gusta sumar algunas obviedades, quizás. Por ejemplo, seamos claros con la imprenta, ¿sí? En el caso, o con cualquiera de los proveedores. Esto sirve para cualquiera de los proveedores que nosotros podemos llegar a usar. Evitemos un ruido en la comunicación. Algo tan sencillo como pasar un número de contacto. ¿Por qué solo un mail? ¿Por qué que me manden un mail con lo difícil a veces que es que alguien pueda explicar un problema o explicar una duda por escrito? Y quizás algunos me dicen, no, porque si yo mando un número de teléfono me llaman en cualquier horario y me molesta. ¿Es cierto? Pongamos un horario de contacto. No mandemos solo el número de teléfono, sino también en qué momento estamos comunicados, porque todos tenemos diferentes horarios de trabajar. Yo a veces estoy terminando un trabajo a las 10, 11 de la noche, a veces empiezo a trabajar a las 6 de la mañana. Y sí, no todos tenemos el mismo horario. Algún programador que trabaja conmigo le gusta trabajar más de noche, entonces no podemos hablar directamente porque yo sé que él empieza a trabajar cuando yo me voy a dormir. Entonces, ¿cómo trabajar de forma ágil y efectiva? Evitando los ruidos en la comunicación y siendo claro en ese aspecto. Una cosa clave es involucrarlos desde el comienzo del proceso. Cuanto antes podamos involucrar a nuestros proveedores, mejor aliados estratégicos van a ser. No pensemos que porque se va a imprimir al final o el programador se lo voy a entregar todos los archivos cuando yo los termine de diseñar, o al community manager les voy a dar todas las gráficas que hice para el mes que viene y que se arregle, lo estamos resolviendo. Porque esa es una forma de sacarnos de encima un trabajo, no de resolverlo. Para resolverlo tenemos que involucrarnos e involucrarlos. Si yo empiezo a trabajar con un proyecto que se va a imprimir, lo mejor que puedo hacer es hablar con la imprenta y preguntarle cómo trabajan, en qué formato les sirven los archivos, qué horario tienen de contacto, si trabajan todos los días, si trabajan de lunes a viernes, si los puedo llamar para hacerles preguntas, si hay una persona a nivel técnico, porque muchas veces nos atienden un comercial, si hay una persona a nivel técnico que nos pueda asesorar y que nos ayude en el proceso. ¿Hasta qué momento tengo, si es que hay alguna opción, de hacer alguna corrección una vez que mando el archivo? Si hay correcciones, si no hay correcciones, si hay instancias de prueba, si no hay instancias de prueba, tales como las que nosotros le hacemos a nuestros clientes o como la de cualquier proveedor nos puede hacer a nosotros.
no demos las cosas por obvias. No pensemos que porque nosotros venimos trabajando de una manera, los demás lo van a entender de la misma forma, porque eso es lo que nunca pasa. Hagámonos una ayuda a memoria, hagámonos un checklist que nos ayude en todos los procesos a poder seguir pasos. Sobre todo para que los que nos cuesta organizarnos, podemos tener un archivo con el cual, no sé, hagamos un checklist y al final lo podemos revisar y ver si cumplimos esas etapas. Si tenemos el archivo final aprobado por el cliente, si le pasamos el presupuesto, si nos firmó el presupuesto, si tenemos los datos de contacto, si se los pasamos a la imprenta, si tenemos la medida bien, si las imágenes están bien, lo que sea. Pero podemos armarnos cualquier tipo de checklist que nos ayude a que nuestro trabajo sea mejor planificado y no nos olvidemos de las cosas, para poder acompañarlo en todo el proceso. Insisto, la planificación es un excelente aliado nuestro. Acá me voy a meter un poco muy por arriba en los procesos y en los errores que hay normalmente con este tema de la comunicación. Digo muy por arriba porque no me voy a meter en cuestiones técnicas que dependen de cada profesional, cada carrera y el uso, pero hay cuestiones básicas que nos pasan siempre con cualquier carrera y en cualquier situación, que es, por ejemplo, el uso de los programas y el formato de los archivos. Por diferentes razones, no todos tenemos las mismas versiones de los programas. Y no todos trabajamos con los mismos programas. Entonces hay algo tan básico, pero al mismo tiempo que todos los damos por hecho, que es, si yo te mando un archivo en Photoshop, o si te mando un archivo en Illustrator, o si te mando un archivo en cualquier programa de maquetación, el otro lo va a poder abrir. Y no es así. Y ahí es donde surgen la mayoría de los problemas. Una de las cosas que nos hace ese checklist o ese ayuda a memoria o como a mí me gusta llamarlo, instructivo, es anotarnos, preguntar la versión de qué programa trabajan. Y parece algo tan básico, pero muchas veces en el día a día y en el trabajo nos olvidamos. Damos por hecho de que todos actualizan los programas como los actualizamos nosotros, o no, o porque nosotros no los pudimos actualizar, trabajan con las mismas actualizaciones que tenemos nosotros. Y ahí es una de las cosas donde surgen los problemas. ¿Por qué? Porque o mandamos un archivo y no lo pueden abrir, o lo pueden abrir y en el medio se generan errores y nos desaparecen cosas. Y es igual de malo que desaparezcan cosas que no lo puedan abrir y el trabajo se demore. Y que se esté demorando por algo que podríamos haber evitado. ¿Por qué? Porque hay formas para resolverlos. Hay formatos de archivos que nos permiten trabajar con diferentes versiones, hay formatos de archivos seguros que nos permiten tener compatibilidades. Entonces, si yo en mi instructivo me pongo un rengloncito que diga consultar los programas y el formato de archivo, es algo tan sencillo y evitamos un problema que después puede pasar. Acá lo que les puse fueron algunos de los usos y los errores como más básicos que hay en esta instancia.
pero todo esto se puede resolver mejorando la comunicación, que es a lo que estamos apuntando. Y básicamente hay algo que a mí me gusta remarcar, que es entender para qué están programados o diseñados, mejor dicho, cada uno de los programas desde su base. Si nosotros usamos los programas para lo que están realmente armados y diseñados, tenemos una gran posibilidad de que nuestro archivo esté bien armado, que no es menor. Bien. Otro tema que en general nos da muchos problemas y que también se resuelve muy fácil con nuestro instructivo es el tema del uso de las tipografías. Hoy por hoy nosotros bajamos muchísimas tipografías y nos encantan usar tipografías nuevas que bajamos de internet. Es muy difícil entender que esa tipografía que nosotros vemos puede, si bien es un archivo, ese archivo puede tener problemas. Pueden ser tipografías que están incompletas, pueden ser tipografías que están vencidas. Las tipografías son un archivo tan liviano que nos llenamos la computadora de diferentes tipografías, ni siquiera nos damos cuenta si bajamos 20, 30, dónde se guardan, y parecen tan indefensas, tan chiquititas, que no tenemos idea la cantidad de problemas que nos pueden generar en la computadora. Acá lo que hice fue ponerles diferentes ejemplos. Por ejemplo, esta tipografía que está acá, que está toda en negro, y tiene las A con acento y las ñes, es como se ve en general cuando nosotros bajamos una tipografía y la tipografía está incompleta. ¿Qué se llama que está incompleta? Que lo que son caracteres especiales, acentos, ñes, algunos símbolos, no los tiene. También nos puede pasar que tengamos tipografías que sean de pantalla, pero no para imprimir. Entonces, después cuando generamos el archivo para mandar a imprenta, en la imprenta se reemplaza automáticamente por otra tipografía y da error el trabajo. Entonces, cuando lo vemos, está todo el texto corrido y con otra cosa. Bien, otro problema que tenemos mucha facilidad para resolverlo, que es verificar de dónde sacamos las tipografías y verificar que las tipografías que nosotros usamos sirvan. Para eso hay unos programitas muy útiles y muy buenos, que si quieren después, a los que les interese, se los escribo en el chat, que es los administradores de fuentes. ¿Sí? Son programitas que no pesan absolutamente nada y que los pueden usar en el administrador sin ningún tipo de problema. Lo que hacen justamente es activar y desactivar las fuentes y revisarlas para chequear que efectivamente estén completas, no estén vencidas y que tengan las diferentes modalidades de cada una de las familias. ¿Por qué? Porque una tipografía no solo tiene que tener los caracteres especiales, sino que también tiene que tener sus variantes. Una bold, una light, una condense, todas sus variantes no las traen todos los tipos de archivos. Entonces, este es otro de los grandes problemas que nos genera muchas veces la comunicación, el tema de cómo mandar las tipografías y si las tipografías que nosotros estamos usando realmente se pueden usar para web, para imprimir y en las diferentes usos de una campaña. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una campaña 360, ¿sí? Donde voy a tener diferentes aplicaciones de marca y tengo una tipografía que estoy eligiendo para lo que es el cuerpo de esa marca, tengo que asegurarme que no me dé error y no genere conflicto en ninguna de las plataformas que yo vaya a diseñar. Bien.
otro gran tema, que son las imágenes. Las imágenes y el color. Las imágenes como archivo en sí mismo, por la calidad de las imágenes y la definición de las imágenes como dos conceptos diferentes. Y el color, que el color es en sí para todo el trabajo. En imágenes lo que tenemos es la calidad y la definición. Conceptos importantes, por un lado, para que se vea bien y su resolución sea apropiada. Muchas veces nos va a pasar, y nos ha pasado, de ver una imagen con cuadraditos. Esas son imágenes lo que se llaman normalmente pixeladas. Cada uno de los dispositivos con los que nosotros trabajamos, ya sean monitores, celulares, tablet, impresora de escritorio, impresoras industriales, o sea, para los diferentes tipos de producto, si yo tengo que usar una misma imagen para una publicación en Instagram, que hoy es una de las principales redes donde se publican imágenes, el otro día escuché que se estaban publicando 70 millones de imágenes por día en Instagram. O sea, imagínense el volumen de imágenes que se maneja. Si nosotros tenemos que usar una misma imagen para una campaña que estamos haciendo y vamos a usar una imagen en Instagram y después la vamos a usar para publicar una prenda en la tienda online, la resolución de esa imagen es diferente. No es la misma. No es la misma medida y no es la misma resolución. Y si esa misma imagen la tengo que poner en una publicidad que va a salir en una revista, tampoco es la misma resolución. Entonces, cuando nosotros empezamos a elegir una imagen, necesitamos saber para qué la vamos a usar, porque es la única forma de entender si nos sirve o no nos sirve. Como verán, estamos todo el tiempo tomando decisiones. Y para que estas decisiones sean correctas, cuanta mayor información tengamos al comienzo, lo mejor va a ser para poder ajustar nuestra planificación. Va a ser muy difícil si arrancamos con una campaña online y terminamos con una campaña impresa, porque lo más probable es que en el caso puntual de las imágenes, con la resolución, no nos sirvan esas mismas imágenes para esos dos tipos de pieza tan diferentes. Entonces, todo esto se resuelve con la mayor cantidad de información posible al comienzo del trabajo. Y lo mismo pasa con el color. Cuando yo estoy hablando de una marca y tengo que cuidar el tratado de una imagen, no es lo mismo cómo se indica un color en medio de una programación para una página web, no es lo mismo cómo se retoca una imagen para una publicación de Instagram, y tampoco es lo mismo cómo se pauta esa imagen para esa revista. Nosotros, como profesionales, tenemos que hacer el trabajo de 3 formas diferentes, pensando en 3 plataformas diferentes. Pero visualmente, para el público objetivo, tiene que quedar igual. Entonces ahí es donde cambia nuestro trabajo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que nunca tenemos que perder de vista el mensaje final. Y que justamente tenemos que tener en cuenta que nuestro proceso de producción interno es diferente, pero el final tiene que ser el mismo. Cuando yo trabajo con el rojo de Coca-Cola, sea en una botella de Coca-Cola que la etiqueta está impresa en flexografía, sea en la página web que trabaja en RGB, sea en una publicidad
El rojo de Coca-Cola es único y no puede ser diferente porque estemos en diferentes formatos. Entonces hay un trabajo en el cual se adapta el color y la información. Y hay todo un análisis y un estudio hecho sobre la psicología del color y cómo impacta en las marcas. ¿Por qué Facebook es azul? ¿Y qué tiene que ver el azul con Facebook? ¿O por qué lo usa también LinkedIn? ¿Sí? En las marcas los colores no se eligen al azar. ¿Por qué Coca-Cola es rojo? ¿Sí? ¿Por qué Instagram tiene esos colores y ese degradé? ¿Cuál es la diferencia entre un color cálido y un color frío? ¿Y qué es lo que comunican esos colores? Bueno, nosotros como diseñadores, como comunicadores visual, lo tenemos que saber y nos tenemos que asegurar de que lo que planificamos en el archivo realmente se reproduzca bien, porque si no, en el medio perdimos la efectividad de nuestro mensaje. Otra etapa más son lo que llamamos como terminaciones. Terminaciones como procesos posteriores, como puntualmente en lo que es impresión, son procesos que se hacen después de corte, si por ejemplo en el caso de packaging, si es una caja, cómo se marca esa caja, entender, por ejemplo, que si yo estoy haciendo una caja para una taza, por más que la taza no la haga yo, me tengo que asegurar de que esa taza entre en la caja. Parecen cosas muy obvias, pero muchas veces en el proceso productivo no pasan, por los tiempos, por la falta de planificación. Muchas veces empezamos a trabajar sin tener el objeto que contiene. Y la urgencia nos lleva a no frenar y tenerlo en cuenta. Entonces, por eso yo vuelvo a nuestro pequeño instructivo, a nuestro pequeño checklist, y considero que es el mejor aliado que tenemos, que es los pasos a seguir y poder parar un poco la pelota y prestar atención y decir, bueno, si estoy haciendo un contenedor de algo, denme ese algo, muéstrenme ese algo y hagamos una prueba para que realmente funcione. Porque yo puedo trabajar sin tenerlo, pero no voy a tener un trabajo eficaz en el cual va a entrar ese producto y va a servir y el cliente va a estar satisfecho y al público objetivo le va a gustar. Lo peor que nos puede pasar es tener un contenedor donde no nos entra el contenido. Y ustedes me van a decir, ¿pero eso dónde se revisa? Y si no lo reviso yo desde un comienzo, después va a ser muy difícil, porque soy yo el que adapto el diseño a las medidas, a las diferentes caras, al tener un trabajo tridimensional, ¿sí? Porque se mueve, porque rota, porque tiene un relato. Y es algo, vuelvo a lo mismo, son cuestiones que se pueden evitar. Son todos temas que los podemos plantear desde la comunicación. Bien. Y con respecto al archivo, puntualmente dicho, estos serían como ya uno de los últimos pasos, que tiene que ver con cómo hacemos el envío, ¿sí? Esto de que hablábamos. ¿Cuáles son las versiones de programas? Si adjunto un mockup como para que se entienda qué es lo que quise hacer. Si trato de dar otras opciones o le digo al
al programador que, mirá, tomemos estos ejemplos, quiero hacer algo por el estilo, me gustan de referencia a estas marcas, te ejemplifico lo más que puedo, te mando esta paleta de colores, me gustan estas tipografías. Trato desde mi lugar no dejar cosas al azar. Cuanta más información podemos dar y más podemos involucrar a los diferentes personajes, mejor va a ser y más fácil va a ser para todos. Bien. Voy a hacer acá un pequeño corte para ver si alguno me quiere preguntar algo, si quieren tocar algún tema o si simplemente estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Me pueden escribir, ¿eh? ¿Estamos bien? Perfecto, genial. Bien, bueno. Un poco esto tiene que ver con seguir adelante un proyecto, ¿no? Como hablábamos desde un principio, tener idea desde dónde parte la necesidad hasta dónde termina el producto. Tener en cuenta si este producto, por ejemplo, termina en una góndola, ¿sí? En un supermercado, si termina por correo. Todos esos aspectos hacen desde el principio hasta el final del producto. Y cuanto más nos involucremos en cada una de las etapas, cuanta más información tengamos, cuanto más curiosos seamos, mejor va a ser el resultado final. No tengamos miedo en ser molestos. Preguntar es bueno, siempre. Ser curiosos en nuestra profesión es excelente. Es lo mejor que nos puede pasar porque yo estoy convencida de que aprendemos cosas todo el tiempo. Bien, entonces con nuestro pequeño instructivo hecho, podemos hacer nuestra ayuda a memoria y ya tenemos un montón de cosas que dejamos de lado, ¿sí? Y de esa manera ya estamos más seguros, por lo menos con nuestras variables técnicas, que son las que podemos controlar un poquitito. Entonces, tenemos nuestro instructivo, tenemos nuestro checklist, vamos sacando cosas vamos descartando problemas en nuestro gran problema de comunicación y evitando también un poco descargar la cabeza, ¿no? Porque de todas estas cosas, si no, llega un momento donde es imposible poder retenerlas y acordarnos de todas. Entonces también es un buen ejercicio para nosotros para descomprimir la cabeza y poder ver otras cosas, ¿no? Ocuparnos en otras cosas sabiendo que contamos con esa lista que después en algún momento, cuando paremos, la vemos a mano, la tenemos ahí y nos sirve como control, como chequeo previo, que nunca está de más. Un ejemplo que a mí me gusta mucho poner como para llevar a prueba estas cosas es el momento donde nosotros tenemos que pedir un presupuesto. Esta es una pieza real, ¿sí? Es un instructivo, un pequeño instructivo que le hice a unos clientes cuando trabajaba en una de las imprentas. Yo ya no estaba más en preprensa, sino que ya estaba en el departamento comercial, y me daba cuenta que siempre, siempre los clientes, sean diseñadores o no sean diseñadores, siempre se olvidaban de algo para pedir un presupuesto. Entonces me parecía una forma interesante hacer al revés,
Digo, en lugar de esperar que ellos me manden un presupuesto y que les falte algo y tener que reclamarles qué es lo que les falta, optimicemos los recursos y hagámosle a ellos una ayuda a memoria de qué cosas nos tienen que mandar y qué cosas tienen que tener en cuenta cuando nos pidan un presupuesto. Este ejemplo, en este caso, se los planteo en esta situación particular, en una imprenta, pero digo, hoy por hoy yo ya lo tengo como aplicado a diferentes situaciones. Cuando un cliente me quiere mandar imágenes, tengo uno donde le mando, mira, las imágenes me las podés mandar así, fíjate de sacarlas de tal forma, tenemos que revisar, le aviso, tenemos que revisarlos para ver si sirven o no. No, me parece que está bueno cuando detectamos algo, poder ir a resolverlo antes de esperar que pase. Cuando es recurrente, estamos siendo, digamos, más efectivos. Entonces, ¿qué le planteaba yo a estos clientes cuando nos pedían un presupuesto, ¿no? Ya les digo, algunos eran diseñadores gráficos, algunos trabajaban en agencia, otros eran gente de compras, ¿sí? Había artistas, el público era muy variado. Lo importante era, primero y principal, ponerle el nombre a la pieza. O sea, arranquemos sabiendo de qué estamos hablando. No es lo mismo presupuestar un díptico, un folleto, un catálogo, un libro, ¿sí? Entonces, ya cuando arrancamos por un título, es como cuando ustedes entran a las charlas, ya cuando tienen un título, ya más o menos nos vamos poniendo en tema. Otra cosa era la cantidad que necesitábamos imprimir, ¿sí? Porque sin la cantidad, dependiendo de la cantidad, va para los diferentes tipos de industria, ¿sí? No es lo mismo hacer un ejemplar, hacer 100 ejemplares o hacer 1.000.000 de ejemplares. Entonces, cuando hay materiales involucrados en el medio, la cantidad es una limitante muy importante. Las medidas, ¿sí? Pero las medidas abiertas y la medida cerrada del producto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si es vertical o apaisado. ¿Ven cómo son todas estas cosas que parecen obvias, pero no lo son? Y muchas veces decimos, bueno, ¿cuánto mide esa revista? Y ese folleto o esa revista mide 20 centímetros por 25. ¿Pero es vertical o es apaisado? La medida de 20 que me estás pasando es de ancho o de alto. ¿Cómo armaste el diseño? Esas cosas, si nosotros no las decimos, la otra persona no tiene forma de saberlo, salvo que le mandemos un mock-up, una imagen en baja, un dibujo, o le aclaremos si la medida es ancho por alto, pero acompañado de algo tiene que ir una medida. Después, dependiendo del tipo de producto, si, por ejemplo, es un libro, si tiene tapa y tiene interior, porque muchas veces las tapas suelen ser más gruesas que los interiores. Si es una revista, a veces no, a veces la tapa y el interior tienen exactamente el mismo gramaje y el mismo papel. El tipo de encuadernación, si se dobla, si va solo doblado, si va doblado y con ganchos, si se cose, si es un folleto y va doblado. Bueno, ven, ahí abajo tienen 3 dibujitos. Yo, en todas las opciones, en todos los dibujos que están ahí, les puedo decir que es un folleto de 4 caras, ¿sí? Lo que se suele llamar cuadríptico. Ahora, ¿es lo mismo que doble en zigzag, que doble envolvente o que doble en doble ventana? No, no es lo mismo. No es lo mismo ni para nosotros cuando lo diseñamos, ni para la imprenta cuando lo cotiza o lo produce. Entonces, si algo tan sencillo como un folleto, yo no aclaro cómo lo diseñé y cómo lo pensé desde el doblado, hay cuestiones técnicas que tampoco las voy a poder tener en cuenta. Que es, por ejemplo,
y acá quizás es mucho más específico a lo que estoy yendo, que es que cuando yo doblo un folleto de forma de zigzag, que es así como el dibujito que ven ahí, que es todo como si fuera una viborita, todas las caras del folleto miden lo mismo. El ancho, todas las caras del folleto miden lo mismo. No pasa absolutamente nada. No tengo que tener ningún resguardo, nada más que aclarar que dobla en zigzag. Ahora, cuando ese mismo folleto yo lo hago en envolvente o en doble ventana, las caras internas tienen que ser más chicas, porque si no, no dobla. Entonces, eso es algo que a mí me va a modificar el diseño. Y no necesito saberlo, pero sí necesito involucrar al proveedor, porque eso es algo que cualquier imprenta nos puede asesorar y nos pueden decir, ojo con el doblado, fíjate si haces esto, hacelo tantos milímetros más chico. Voy de nuevo, cuanto antes involucremos a nuestros proveedores, son aliados y aliados estratégicos que nos van a ayudar en que nuestro producto realmente se vea bien y salga como nosotros queremos que salga. Otra cuestión importante es el tema del papel, ¿sí? Las medidas que nosotros elegimos para trabajar cuando imprimimos no son medidas al azar, son medidas que necesitamos tener en cuenta, que salen de formatos de máquina y formatos de papel que se producen a nivel industrial. Hoy por hoy el papel es uno de los costos más caros que tenemos en la producción gráfica. Entonces es súper importante aprovecharlo, aprovechar hasta el mínimo cuadradito blanco que tengamos en el papel. Entonces las medidas que nosotros elegimos a la hora de trabajar, sería súper, súper importante que las elijamos en función a las medidas que tienen los formatos. Vuelvo a lo mismo que decía antes. No necesitamos saber todas las medidas de memoria. Si nosotros llamamos a una imprenta con la que vayamos a trabajar o no, y les pedimos consultarles, mirá, estoy empezando con un proyecto, va a ser un libro, va a tener muchas páginas, quiero buscar medidas que sean buenas para aprovechar el papel. Y nos van a dar sugerencias. No, mira, no va a ser un libro, va a ser un folleto, voy a hacer solo 50. ¿Justifica? No, no te preocupes. Digamos, dependiendo de la situación y planteando las situaciones, vamos a tener una forma de ayuda del otro lado. Cuanto más preguntemos, nos puede pasar de tener malas experiencias, pero no debería ser el caso. Cuanto más preguntemos, yo prefiero que siempre se pregunte de más y no de menos. Bien. Y con esto, a mí me gusta pensar, como si fuera poco, que nosotros podemos hacer un poco más. Y que nosotros podemos ir más allá. Y que a medida de que nos vayamos involucrando y vayamos entendiendo el papel que cumplimos, nuestro trabajo también se vuelve más interesante para nosotros. No sé, yo soy bastante inquieta y me gustan los desafíos. Acá encontré esto que habla de la función social del diseñador gráfico. Y me pareció muy interesante el planteo porque habla de tener en cuenta el entorno y las diferentes disciplinas del diseño, ¿no? Involucrarse con los diferentes aspectos, digo, cómo un diseñador gráfico puede trabajar con un diseñador industrial, ver qué pasa con el entorno, cómo involucrarse con la construcción, con la transmisión del conocimiento. Un poco tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? O sea, cómo hablar con los diferentes proveedores y discernir sobre los diferentes proveedores nos hacen ganar a nosotros mayor conocimiento y al mismo tiempo es una alimentación mutua.
Pero obviamente eso sale en la medida en la que nos involucramos. Si nos quedamos aislados atrás de nuestro monitor, no va a ser mucho lo que vamos a obtener. Entonces, dentro de el involucrarnos, esperen que no les podía pasar. Encontré el concepto de la importancia del diseñador gráfico en la sociedad, ¿no? Y habla de nuevo, e insiste de nuevo, en la contribución positiva a la sociedad. Y como hablábamos antes, y retomando eso, la capacidad de poder transformar un problema. Y cómo nosotros podemos plantearnos desde un comienzo, teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando, ¿no? O sea, el presupuesto de cliente, el tipo de mensaje que quiere dar, las diferentes jugadores que hay en ese proceso, a quién podemos involucrar y a quién no, si nos da el presupuesto para poder hacer esas diferentes opciones, cuán correcto es lo que estamos haciendo o modificar la idea que tiene el cliente, cómo generar impacto. O mejor dicho, qué tipo de impacto. Ahí vamos un punto más. No es solo generar impacto, sino qué tipo de impacto queremos generar. Y si realmente ese impacto es positivo y contribuye de manera positiva. Y sumamos una diferencia muy grande, que es lo ecológico y lo sustentable. Yo creo que al día de hoy y durante muchísimo tiempo lo tomamos como sinónimos. Y hoy por hoy me pasa muchas veces que tengo clientes que me dicen, quiero hacer una revista ecológica. Y no es lo mismo hablar de ecológico y sustentable. Entonces, me parece que es muy interesante plantearlo desde el impacto que queremos generar, pero es muy importante también entender la diferencia para poder comunicar justamente lo que realmente se puede y no se puede hacer, porque dentro de esta diferencia entre ecológico y sustentable, también hay posibilidades. La base inicial es esta, y es entender el significado de cada uno de estos aspectos. Ecológico, ¿sí? Que es de la ecología, tiene que ver con estudiar la relación entre los seres vivos, entre sí y con su entorno. ¿Sí? Habla justamente del proceso de cada uno de los seres vivos, ¿no? O sea, cómo se desarrollan, cómo es una germinación, cuál es el tiempo de producción, perdón, de crecimiento, cuándo alcanzan la vejez, o sea, es en sí mismo la ciencia, ¿sí? Relativo a la ecología. Y sustentable es el uso consciente y responsable de los recursos. Y ahí es donde nosotros podemos marcar una diferencia. Porque ahí justamente es donde, al ver una conciencia, propiamente dicho, de los humanos, y hacernos responsables de los recursos, es donde nosotros podemos modificar el uso y la forma. Modificar el uso y la forma de las decisiones que tomamos. ¿Desde qué lugar nos ponemos? Y este es un cambio de paradigma que se viene dando de hace unos años a esta parte, que cada vez nos toca más de lleno, pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta al comienzo, cuando empezamos a trabajar.
les diría que hasta es importante que nosotros lo veamos como una marca propia. No podemos hacer sustentable un proyecto cuando el proyecto está terminado. Si queremos identificar un proyecto sustentable y queremos que realmente se identifique con esa palabra, ese proyecto tiene que estar pensado desde un comienzo de esa forma. Y no necesariamente por una necesidad del cliente, sino que lo podemos adoptar como una opción nuestra, como una marca propia. Sepan que si vienen a mí, van a encontrar proyectos sustentables. Esta es mi marca. No significa dejar de lado el mensaje principal del cliente, ni la necesidad, ni la detección del problema y la transformación del problema. Pero podemos hacer pequeños cambios en nuestro proceso de trabajo, que obviamente, como les vengo diciendo hasta ahora, implican seguir y seguir involucrándose, obviamente cada vez más, para que ese proyecto sea sustentable. Y que sea sustentable desde un comienzo. Realmente sustentable. Algunos datos que nos pueden ayudar a tomar un poquito de conciencia. ¿Qué cosas estamos cambiando? Yo siempre pongo mucho de juguetes porque hace 7 años que soy mamá y es lo que está alrededor de mi vida. Y no me daba cuenta la cantidad de juguetes que hay tirados por toda mi casa. Pero bueno, también hay algo que es muy común, que son los envases de plástico. Y averiguando un poco, ¿sí? Y buscando la información, se habla de que el plástico es un material con descomposición muy lenta, pero muy, muy, muy lenta. Estamos hablando de que una botella de plástico tarda hasta 500 años en desintegrarse. Si nosotros vamos al supermercado y vemos la cantidad de botellas de plástico que hay solamente en la góndola de los shampoos y las cremas enjuagues, ¿tenemos este dato en cuenta? Imagínense una playa llena de solo esas botellas enterradas en la playa durante 500 años. Lo cual no significa que dejemos de usar el plástico, de todo. Sería ideal, la verdad que sería ideal. Pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo. Busquemos otras soluciones desde la creatividad y desde el uso que le puedo llegar a dar a eso. No significa que yo no vaya a hacer más un shampoo de plástico, pero quizás puedo pensar una idea donde después ese envase de shampoo, desde el diseño y desde una propuesta de la marca, yo como diseñador, marca como cliente, pueda darle un valor agregado a mi producto. Pueda transformarlo en un lapicero, transformarlo en una maceta. Les estoy diciendo pavadas que se me ocurren en el momento, pero que me generen una actividad desde la marca que A, genera pregnancia, B, es sustentable, ¿sí? No ecológico, es sustentable y ayuda a reciclar. Entonces yo me estoy parando desde la propuesta, desde el diseño, y estoy ayudando a parar también a mi cliente como marca en otro lugar diferente, que puede ser un valor agregado no solo para mí, sino también para la marca. Entonces ahí es donde volvemos al rol del diseñador gráfico y la producción
y el concepto de tener un rol positivo, ¿sí?, ante la sociedad. Uno de los tantos, ¿no? Todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestros proyectos tienen un impacto. Y todas son medibles, ¿sí? En este caso, en esta instancia donde ya estamos, antes ya hablamos del impacto en los errores de comunicación, y ahora en esta instancia donde tenemos un impacto más físico, ¿sí?, más tangible, que tiene que ver con el impacto de los procesos de producción. No tiene que ver con que yo elija en imprimir o no imprimir algo, ¿sí? Porque yo lo puedo imprimir tranquilamente, no voy a dejar de imprimir un libro. Volvemos a lo mismo, esto no tiene que llevarnos a lo absurdo o a la falta de material, como un material tangible. Tiene que darnos la conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando yo planteo un producto, también planteo un embalaje. Y el embalar o la terminación de ese producto, no se confundan, si no nos involucramos, la decisión la toman por nosotros. Pero un producto no se tira suelto al público objetivo, se le llega de alguna forma. Entonces, o estamos tomando la decisión por omisión, o sea, por no involucrarnos, o realmente estamos tomando la decisión nosotros y agarramos las riendas. ¿Por qué? Muchas veces les ha pasado, si alguno ha ido a comprar libros a las librerías, que el libro se lo entregan envuelto en un papel film, ¿sí?, que después lo tienen que abrir. Ese papel film tiene digamos, la propiedad, lo que intenta hacer es que el libro se conserve por mayor tiempo y que no se vea afectado por la humedad. Entonces yo, si tengo un libro en la librería durante 1 año, 2 años, me aseguro que al estar cada uno de los libros envuelto en papel film, le va a llegar en buen estado al cliente cuando lo reciba. Que es bastante lógico, digamos, si nos lo ponemos a pensar, es una forma de no arruinar el producto, de cuidarlo, y quizás el impacto es menor si le pongo papel film a ese libro que si tuviera que volver a reimprimir todos los libros porque tengo una tanda de libros que se arruinaron, los tengo que tirar a la basura y tengo que volver a reimprimirlos. No solo por lo económico, sino por el impacto a nivel sustentable de la cantidad de papel que se gasta. Ahora, si yo voy a hacer una revista, por ejemplo, y la revista tiene un tiempo de vida de 1 semana, o como mucho 1 mes, porque sale todos los meses. Es una decisión más sustentable no ponerla en bolsa y no ponerle papel film, porque en 1 semana o en 1 mes no debería pasarle absolutamente nada a nivel ambiental para que esa revista nos llegue bien a destino. Sí puedo decidir ponerlas en caja, obviamente, no se entregan libres. Y hacer una distribución en función a esas cajas. Después el cliente o el distribuidor decidirá, digamos, qué cantidad de cajas van a cada lado. Pero no necesito sumarle el costo y hacer menos sustentable con algo que realmente no tiene sentido. Involucrarnos en todo el proceso, medir el impacto de estas decisiones, ser consciente del impacto de estas decisiones,
tiene que ver con un cambio de paradigma en el concepto de incluir la sustentabilidad dentro de lo que es el diseño gráfico, que no es imposible y es mucho más fácil de lo que nosotros estamos acostumbrados. Este es un ejemplo que me gusta porque habla un poquito de esto, ¿no? Del proceso de producción y las diferentes etapas, ¿no? Que tiene que ver con que el diseño gráfico sustentable considera el impacto en el medio ambiente de los productos relacionados con el diseño, tales como el embalaje, las etiquetas, la publicidad gráfica y las publicaciones. Si llegan a ver todo el recorrido que está en la imagen, habla directamente del continente donde se cultiva, ¿sí?, el café, la persona que, digamos, ahora ya lo hacen máquinas, ¿no?, que lo separa y lo recolecta, cómo viaja el café y los diferentes tipos de industrias y recursos que se usan hasta que nosotros terminamos tomando el café. El concepto de comprarlo. Y si nosotros nos paramos y analizamos un poco este proceso, la cantidad de instancias que tiene algo tan sencillo como tomarnos un café, la cantidad de procesos y de jugadores intermedios que hay hasta que nosotros llegamos a esa taza de café, es impresionante. Es digamos, para nosotros es algo que está tan al alcance de la mano, el hecho de tomarte un té, tomarte un café, que a veces no nos damos cuenta y no nos ponemos a pensar cuál es la cadena de producción que hay atrás de todo eso. Y cómo se puede transformar esa cadena de producción desde nuestro lugar. Si, por ejemplo, los granos de café, al igual que el café, no es casualidad que las bolsas, ¿sí?, estén en materiales donde su interior es metalizado. Y están cerradas no al vacío porque no están prensadas, pero están cerradas herméticamente. Eso es para protegerlo de adentro y de afuera. ¿A qué me refiero? Una es para que no le entre humedad, y la otra es para que no pierda su aroma y no pierda justamente sus propiedades. Entonces protege al producto y al entorno del producto también, digamos, para que no se caiga el café, para que no se pierda el grano, para que no absorba olores. Pero también es para que justamente que no se vea afectado el producto, también tiene que ver con que no se vea afectado por la tinta del paquete. Lo primero que lo puede afectar es lo que está en contacto directamente con el paquete. ¿Qué pasa si nosotros, ya que no podemos evitar usar ese soporte, ¿sí?, que es un soporte no absorbente, que es metalizado, que trabaja con aluminio, que trabaja con capa de plástico, digo, ese material no podemos ser más sustentables desde el soporte, desde el envase que se elige en sí, porque tiene un montón de propiedades que cuidan a su contenido. Pero quizás podemos elegir usar menos tinta afuera, o elegir cómo van a ser sus embalados posteriores, o tomar la decisión de no sobre el packaging, pero sí sobre las publicidades, sobre la comunicación.
siempre hay una forma de involucrarnos e ir mejorando los procesos. Una diferencia muy grande hay cuando nosotros evaluamos los procesos y se habla de sustentabilidad, que tiene que ver con cuidar los recursos, con justamente no abusar de los recursos. Y hay algo que se llama, en la parte de la fabricación del papel sobre todo, que es una de las tantas certificaciones, hay varias certificaciones que se hacen, certificaciones como proyecto de industria, ¿sí? Que se llama FSC. ¿Qué es la certificación FSC? La certificación FSC es una certificación que se le da desde la papelera, ¿sí? O sea, la que planta los árboles y los tala para generar el papel. Perdón. Y hay diferentes tipos de certificaciones para todo el resto de los jugadores dentro de la producción. Si bien empieza con la fabricación del papel, también sigue con el transporte, ya sea el barco que trae el papel, sigue con el revendedor que vende el papel acá, sigue con la imprenta que usa ese papel acá. Entonces, abarca todo el proceso de transformación de ese producto, desde que el producto se planta y se cultiva literalmente, hasta que el producto es transformado en un objeto, ya sea un libro, folleto, lo que sea. La certificación FSC lo que hace es certificar que ese producto y toda su cadena de custodia hacen una tala responsable, que significa planto, corto, corto y planto. Y ese papel no se mezcla con papeles que no sean de plantación sustentable, porque para esta certificación todo lo que no sea una plantación sustentable es ilegal. Entonces no se mezcla con otro tipo de papel. Papel, cartulina, cartón. El barco que lo trae no lo mezcla. La imprenta que va a declarar que tiene esa certificación no la mezclan. ¿Por qué? Porque por más que la imprenta solo imprima, por más que el barco solo transporte, todos son testigos responsables de esa sustentabilidad. Entonces ahí es donde nos empezamos a involucrar como sociedad en los diferentes procesos de la industria. Cuando cada uno de ellos toma esta certificación desde su lugar y con las limitaciones que tiene su actividad, pero dicen, yo me voy a hacer cargo, voy a ser partícipe de esto, es donde están tomando la decisión de custodiar que este proceso se cumpla. Y desde ese lugar están siendo sustentables. Por eso muchas veces uno se confunde, o estamos muy acostumbrados en mezclar la palabra soy ecológico con soy sustentable. De hecho, para todo el proceso de sustentabilidad está casi prohibido usar la palabra ecológico. ¿Por qué? Porque usar papel no es ecológico. Porque usar tinta no es ecológico. Pero sí es sustentable, si se toma con responsabilidad y se sabe de dónde viene ese material. Si nos involucramos en el proceso y sabemos de dónde viene ese material. Yo no puedo hacer una revista ecológica. Estoy usando papel, estoy usando tintas, las tintas no son ecológicas. ¿Puedo hacer una revista sustentable? Sí. ¿Puedo trabajar con papel reciclado? Sí. ¿Puedo trabajar con tintas al agua? Sí. ¿Es ecológica? No. Sigue siendo sustentable.
Y desde nuestro lugar podemos tomar todas esas decisiones para que realmente lo sean. Acá hay algunas frases que encontré que la verdad que me parecieron súper interesantes, que habla de la nueva revolución del diseño. La habilidad y el talento del diseñador incluye la sabiduría de anticipar las consecuencias ambientales, ecológicas, económicas y políticas. Busquemos eliminar el concepto de desperdicio por propio diseño. Me parece un desafío súper interesante poder darle a nuestros productos una vuelta de tuerca y que se puedan transformar en otra cosa. Y que no sean desechables, que no se tiren a la basura. Que una tarjeta personal se pueda transformar en un origami y la dejen arriba del escritorio porque parece lindo. Que una bolsa, ahora que son de tela, no sé, se puedan transformar en un disfraz, si los cortás de una forma en particular, o en un antifaz, o en una galera. No sé, me parece súper divertida la idea de que nuestros productos perduren por sí mismos o porque se pueden transformar en otra cosa. Y me parece que son desafíos súper interesantes desde el lugar de donde nosotros nos ponemos. Quizás es poner la vara muy alta, pero yo creo que somos capaces de hacerlo sin ningún tipo de problema. Tengo la esperanza de que lo podemos hacer. Obviamente, como hablaba recién la frase, y como decía recién, tenemos que poder evaluar el contexto político, el contexto histórico, el contexto económico. Digo, acá en la Argentina hace unos años se dio este fenómeno, sobre todo en Capital Federal, de que el gobierno de la ciudad ponga a disposición la posibilidad de poder alquilar bicicletas y tener lugares donde vos podés sacar una bicicleta, andar en bicicleta y la devolvés en otro lugar que te puede quedar cerca del destino al que vos vas. Esto fue antes de la pandemia, y con la pandemia obviamente se exacerbó porque el contexto social y económico hizo que tengan mayor utilidad. Al no poder usar los transportes públicos, al tratar de evitar los contactos estrechos, al tener la necesidad de salir a trabajar y no tener otro medio de transporte, las bicicletas que en algún momento se habían puesto como recreativas pasaron a ser un medio súper necesario y un medio de transporte. Y con eso la comunicación también, ¿no? Porque es como que cambió el objetivo. Pasó de ser algo optativo y recreativo a ser algo prácticamente obligatorio y de primera necesidad, que tenía que ver con esto. Antes, si no tenía una bicicleta en los puestos, no pasaba nada, total era para ir a dar una vuelta. Ahora la voy a buscar para ir a trabajar. Entonces realmente necesito que haya disponibilidad y que haya disposición. Entonces también desde la propuesta tuvo que cambiar muchísimo la disponibilidad, el programa, la aplicación por la cual se tomaban estas bicicletas y se vuelven a dejar. No era la misma cantidad de usuarios que había antes con la cantidad de usuarios que hay ahora, la misma cantidad de bicicletas. El tema del servicio técnico de estas bicicletas, porque se necesitan más, se usan más y se necesita que todo esto sea también más ágil. Entonces, ¿cómo una propuesta recreativa por un contexto
obligó a poner la mirada mucho más en transformarlo en un medio de transporte necesario y puso a todos sus jugadores en una alerta de tener que trabajar en otra situación de inmediatez. Esta imagen es una imagen, es una retórica muy fuerte. Y a mí me gusta mucho porque es muy sencilla. Me parece que estamos en un momento muy particular y es inevitable ver el contexto social por el que estamos pasando, y que un poco esto somos nosotros individualmente y también a nivel mundial. Que hay un cambio que ya no es estético y que necesitamos tener un diseño responsable desde todo lugar. Y que se pueden, y que están generados, en verdad, ya están generados los materiales, los recursos, y nada de lo que estamos hablando genera un mayor costo. Esto tiene que ver con un tema de hasta dónde nos involucramos y hasta dónde entendemos los procesos que ya estamos usando. Acá no hay nada nuevo, no significa que esto sea más caro. Y por ser sustentable uno no paga más. Pero sí nos cambia muchísimo la cabeza. Es cuestión de mantenernos informados. ¿Cuál es la forma fácil de hacerlos desde nuestro lugar? Hay una forma sencilla. Por ejemplo, acá tenemos 7 puntos que son sencillos para ver el concepto de la sustentabilidad en nuestro trabajo en el día a día, sin cambiar mucho, que digamos. Por un lado era lo que hablábamos antes, que es el concepto de ahorrar tintas. Cuando nosotros usamos, y ahora vamos a ver un par de ejemplos, cuando nosotros diseñamos, podemos usar menos tinta. Digo, si nosotros usamos una botella de Coca-Cola y en lugar de seguir poniéndole la etiqueta plástica, imprimimos directamente sobre la botella, estamos siendo sustentables y estamos ahorrando material y tinta. Pongo el ejemplo de Coca-Cola porque sé que es un ejemplo que en mayor parte lo van a conocer todos. Puedo llevar ejemplos de, por ejemplo, papas fritas o pingles, las que vienen en los tubos de cartón. Pasaría lo mismo. Si nosotros imprimimos directamente sobre el tubo de cartón, en lugar de hacer un arte o un diseño donde se usen demasiados colores, trabajamos con un solo color, ahí es una forma de, dentro del arte, ser sustentables porque estamos haciendo un ahorro de tintas. Trabajar con proveedores responsables, esto que hablábamos recién. Hay diferentes tipos de proveedores que nos ayudan a ser parte de esta cadena de custodia sustentable. Yo, como diseñador, no voy a fabricar el papel, pero sí puedo decidir imprimir en una gráfica que tiene certificación, que trabaja con una papelera que es sustentable. Eso sí, y lo puedo preguntar y eso me lo pueden el logo puede salir impreso en la certificación como para que también sea comunicado y sea una herramienta de valor agregado para mí y para mi cliente. Utilizar materiales de bajo impacto ambiental. No es lo mismo el proceso que tiene un papel que está blanqueado que un papel que no. No es lo mismo un papel que es reciclado, por más que no sea el 100% reciclado, puede ser que se mezcle la pulpa de papel con un papel que está
reciclado al 50% y mezclado, no pasa nada, siempre va a ser más sustentable que el que no. Quizás no necesito trabajar con el papel más blanco del mundo porque usa blanqueadores que son nocivos y me da este aspecto quizás más rústico que me ayuda a acercarme a una idea de sustentabilidad. Como verán, no estoy usando la palabra ecológico a propósito. Reducir la producción masiva, hay todo un cambio de paradigma que tiene que ver con la comunicación directa, ¿sí? Y dirigida, con armar nichos, con armar un público objetivo claro y que sea una dirección efectiva. No es lo mismo no conocer el público objetivo e imprimir 25 millones de folletos y mandarlo por correo a todo el mundo o entregarlos en la calle a cualquiera que pase, que conocer cuál es ese público objetivo, y si ese público objetivo quizás va a la Universidad de Palermo a hacer la comunicación a través de la Universidad de Palermo en una comunicación combinada, en una asociación como un proveedor estratégico, un socio estratégico. Entonces, de esa forma, dejo de producir masivamente y tengo una comunicación más efectiva y uso menos recursos, estoy siendo más sustentable. Crear empaques y distribuciones óptimas, ¿sí? Que el empaque no sea de plástico, que quizás sea de cartón, que es biodegradable, que sea papel, que es biodegradable, que se reutilice, que se transforme en otra cosa, que tenga otra vida útil, ¿sí? Hay hasta papel plantable hoy en día, que son papeles que están hechos con semillas y que ese papel, después de usarlo, justamente se planta. Y optimizar la distribución, ¿no? Esto que hablábamos antes. O sea, ¿cómo hago yo que le llegue a cada uno, el proyecto a cada uno, le llegue mi objeto y que realmente justifique el embalado y la distribución para no usar ni más ni menos recursos? Yo no quiero que mi producto le llegue mal al cliente, pero tengo un montón de formas de que le llegue y que sea sustentable. Bien, con esto termino y con esto les dejo ahí mi mail y mis datos. Esta es una frase que me gusta mucho porque resume un poco toda la charla. El consumo es un grave problema, pero el diseño es una de las mejores soluciones. El problema no es que se consuma, sino qué se consume y cómo se consume. Y nosotros como comunicadores y como creativos que somos, podemos hacernos cargo y tomar la responsabilidad de nuestras piezas. Y me parece que eso es un poder, entre comillas, que tenemos, que si lo tomamos y realmente lo tomamos, podemos cambiar el mundo. Desde nuestro pequeño lugar podemos cambiar el mundo. Así que muchas gracias por escucharme y que tengan un excelente día.